Advertencia. Durante la grabación del capítulo, un pequeño cable de audífono se puso a jugar con la consola de audio, entonces se oyen algunos pequeños errores, pero no pasa nada. Cosas que suceden. Bueno, ¿y ahora qué? No pensé que llegáramos más de 2 programas, ya llevamos 3. Bienvenidos nuevamente a Cajón Desastre, una tercera edición. Esta vez volvemos a estar solos relativamente. Noise canceling on. Nosotros. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Porque algo que hay de diferencia entre los capítulos anteriores y este es que ya tenemos conocimiento de causa de cómo se ha estado recibiendo el programa. Entonces, ¿tú cómo te has sentido con eso? Bien, la verdad emocionada de ver que, digo, fuera de las vistas y eso, que no soy muy fanática de medir las cosas por personas que ven, hemos tenido comentarios interesantes, personas que nos han compartido así como de muchísimas gracias, o no me gustó el capítulo, no o sea, no estoy de acuerdo con lo que dices, o cosas así, y digo, al final de cuentas es el objetivo, ¿no? El que sea conversaciones tal vez no tan cómodas para abrir diálogos que no siempre tocamos entre nosotros como seres humanos. Efectivamente. Entonces, creo que es algo interesante que se va a generar con este tipo de proyectos, que no a todos les va a gustar, pero los que nos sirve para apoyar, los que pueden escuchar y les mueva algo, es lo que está increíble. Del otro lado. Entonces, para aquellos que se incomodan a veces, vamos a incomodarlos todavía más el día de hoy, porque el tema que vamos a tocar, te voy a dejar a ti que te digas el tema. Sí me acuerdo. Ah, ¿otra vez se te olvidó? No, las preguntas están con base en eso, sí me acuerdo. Bueno, el tema que queríamos tocar hoy es empezar. Así de amplio y de ambiguo es eso, empezar. Empezar. O sea, ¿empezar en qué? Empezar una relación, empezar un emprendimiento, empezar una colección de juegos de mesa, una colección de gatos, empezar... Colección de gatos. Eso suena muy posesivo. Mira, veamos gatos y decimos me falta ese color, así que algo estamos en eso. Yo creo que más bien ellos coleccionan hermanos. Yo creo que sí. Perdón, Jodín, ya te molesté. Pero bueno, sí, empezar. ¿Por qué? Ah, mira. Justamente estamos hablando que si iba a pasar la basura o no, estábamos muy asustados, pero miren, sí pasó. Entonces, como buen México, vamos a estar escuchando la campanita un ratito. Pero mientras tanto, ¿por qué es tan difícil empezar? Pues es que ahí vienen como 2 variantes, ¿no? O sea, es algo que nos ha pasado en algunos proyectos, que nos quedamos con esa duda de, ¿tengo que empezar con todo ya armado? ¿O tengo que empezar desde cero? ¿O está bien empezar sin saber cuál es el plan? O sea, ¿qué necesitas para empezar? Y creo que eso es algo que no todas las personas compartimos. Digo, yo soy muy impulsiva, a mí me gusta empezar cuando me llega el impulso, no me importa si tengo todo listo o no, vamos dando pasos, pero también conozco personas o tenemos personas a nuestro alrededor que para empezar tienen que tener todo lo mejor para poder gestionarlo, ¿no? Y siento que define mucho como persona cómo te gusta empezar las cosas. Creo que sí, efectivamente. Algo que yo creo nos topamos con pared cuando empezamos a trabajar juntos tú y yo, es que, justo como dices, tú empiezas por impulso. Sí. O sea, tú ves tengo una idea, o es como, oye, fíjate que se me ocurrió tal idea, ya la empecé. ¿Cómo? Sí, ya registré la marca. Oye, pero es que nada, es una idea. Sí, no, ya tengo luego. Oye, pero sí, de hecho ya tengo la cartera de clientes, mañana tenemos un expo. Uy, espérate, vamos 2 horas. Y yo al contrario, soy de, oye, fíjate que tengo una idea, yo creo que para dentro de 2 años ya la ando estimando como para que ya salga. Y entonces, yo sí puedo decir que hoy en día, con base a lo que he aprendido, porque aparte, como lo he comentado antes, Pati lleva muchos años emprendiendo. Yo llevo poquito tiempo realmente. Entonces, ahora que convivo más con emprendedores o con gente que realmente está en temas de negocios, me doy cuenta que, ¿cómo es el dicho que dicen las abuelas? Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo creo que muchas veces... Ni tanto que queme el santo, ni tampoco ni tanto que no lo alumbre. ¿No? Ajá, creo que algo así. No sé, algo así. Ni tanto que queme el santo, que se duerme, se le lleva la corriente. El punto es que yo creo que hacerlo tan impulsivamente muchas veces hace que te tropieces, te golpees. Y yo creo que hacerlo con tanto planeación hace que las cosas no se ejecuten. De hecho, hay una frase que me choca que la digas,
porque me la dices a mí y lo que me choca, me checa, pero la frase de tanto análisis da parálisis. Sí, que Y no sí la es compartió cierto. Pili. No recordaba que había sido Pili. Sí, Pili. Pero es una realidad. O sea, el sobreanalizar las cosas hace que las cosas no se ejecuten. Pero también el no llevarlas con un mínimo análisis hacen que termines teniendo... Puede que las cosas sí lleguen a salir Sí. al final, pero Algo, todo pesado. hay una frase que me gusta mucho, o sea, tú lo sabes, muchos de los que nos escuchan no lo saben, pero yo admiro mucho a mi abuelo. Entonces, mi abuelo es una de las personas que son mi ejemplo a seguir. Y él me decía mucho una frase que dice como que ningún negocio o ningún proyecto puede empezar dándole todo, que tú tienes que crecer junto con eso. Porque como sabes que vas a ir creciendo, es lo que el negocio genere o el proyecto genere, puede ir a ayudar a crecerlo. Entonces, eso junto con mi TDA, tal vez a veces no me ha dado las herramientas más útiles, pero me han ayudado a no tener miedo a empezar, porque siento que es algo importante, ¿no? O sea, sí está padre analizar y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y qué se necesita y todo, pero siento que cuando, o sea, como bien dice la frase, tanto análisis da parálisis, porque entre más información tienes, más cosas te van a faltar, ¿no? O sea, creo que Powers es un excelente ejemplo, porque Colorworks existe desde antes que Powers, Sí, completamente. pero te dio un análisis parálisis. Sí. ¿Sabes? Todavía lo tengo. Todavía lo tengo con ese dado. Y por ejemplo, Powers, ni siquiera hubo tiempo. O sea, en cuanto tú sacaste la idea, fue como, ok, dibújala. Ok, ya hice la primera ilustración. Ok, ya te celo. Ya. Y entonces, como que fue llevando una ruta donde se lleva, ¿no? O sea, tal vez no es ser tan impulsivo, pero sí entender que a veces tienes que ir experimentando, como aprendiendo empíricamente ciertas cosas para saber que un proyecto puede ir creciendo, ¿no? Y también es algo que platicábamos, no sé si lo platicamos en el podcast pasado o tuvo que ver con el video de Color Wars, pero es eso, o sea, no te cases con la primera idea. Con el video de Color de Jalapeño, vayan a ver por allá. Que sí hay muchas cosas que suceden, ¿no? O sea, como que también es algo de, sientes que al empezar, pues tienes que hacerlo perfecto porque ya no hay una corrección. Entonces, cuando entiendes que es como, pues nada es permanente y no te puedes casar con la primera idea y que a veces lo que crees que no iba a funcionar es lo que pega y el que creías que iba a ser el hitazo de la vida porque analizaste todos los parámetros, no lo fue, ¿no? Entonces... Hay una frase que uso mucho cuando... O sea, creo que es... De hecho, esta frase es contraria a la frase el que mucho abarca poco aprieta. Pero también yo creo que se cazan más patos con una escopeta que con una pistola. Es decir, o sea, voy a dar un ejemplo, la Cotorrisa. Uh-huh. La Cotorrisa cuando iniciaron, lo platican Slobo y Ricardo. Ellos iniciaron como 7 proyectos por separado. La Cotorrisa fue un proyecto que aventaron juntos, uno de tantos proyectos. Y de hecho fue el que menos pensaban que iba a pegar. Y resulta que fue el que pegó. Claro. Pero fue eso, iniciaron, empezaron. Hay un video que a mí me hizo mucho ruido, un video de MrBeast. El de los videos. Ajá, Sí. MrBeast, digo, si no lo conocen, no sé qué están haciendo. Pero el punto es que MrBeast, en una entrevista que le están haciendo, él dice que para llegar al punto en el que está, o para llegar a un punto similar en el que tiene que estar, no vas a tener muchos views al inicio. O sea, en un video primero vas a tener 1 view, 2 views. Tuvimos ventaja de tener... Digo, yo pensé que íbamos a hacer 2 views, mi suegra y yo. Y, bueno, 3, mi mamá. Pero no, la realidad es que, o sea, tuvo buen recibimiento. El punto es que él platica. No tienes que hacerlo perfecto la primera vez. De hecho, nunca va a ser perfecto. Y es lo que nos hace humanos, nos hace querer mejorar. Claro. Lo que dice es, inicia. Inicia con lo que tengas. Así sea con el celular, así sea con lo que puedas. Inicia. Y mejora cada vez que lo hagas una vez nuevamente. O sea, cada vez que tú hagas el siguiente intento, mejora. Siguiente intento, mejora. Siguiente intento, mejora. Al video número 1000 o al intento número 1000 habrás mejorado 1000 veces. Y el tema es que lo aprendes conforme lo vas haciendo y conforme los errores. Claro que, insisto, y yo todavía estoy de acuerdo en que se requiere hacer una planificación para las cosas. Claro, claro. Pero en una planificación, ya sé cómo explicarlo. Me voy en ese momento a mi caja de ingeniero. Ok. Cuando tú haces una planificación,
es una planificación teórica en el cual tienes datos que te estiman un resultado, que puede llegar a ser dentro de la lógica cierto, o puede que no, porque hay variables que no se están considerando. Al momento que llevamos un experimento, llamémoslo un proyecto, a la ejecución, es cuando empezamos a ver los parámetros que no habíamos analizado, cuando empezamos a ver qué cosas fallaron o qué cosas incluso excedieron lo que se había esperado. Entonces es ahí donde se pueden empezar a hacer ajustes, no antes. O sea, es hasta que tú logras analizar en ejecución, ya con una planeación previa, qué es lo que estás haciendo, que puedes empezar a realmente hacer mejoras. No puedes hacer mejoras desde la teoría, porque Claro. en la teoría es eso, es teoría. Que son como las 5 S que hablan los japoneses. O sea, al final de cuentas, ¿de qué te sirve tener un mecanismo o un proceso increíble si no estás dispuesto a adaptarlo, ¿no? Y es eso, o sea, cuando tú empiezas a hacer un análisis de lo que estás ejecutando y vas mejorando cada paso, va teniendo muchísimo más sentido el proyecto. Y tal vez suene un poco empírico, o sea, un poco como de, ay, estás aprendiendo mientras haces, pero al final de cuentas tenemos que ir haciendo para ir aprendiendo. O sea, puedes saber muchísima teoría, pero si no ejecutas, la teoría no te sirve mucho. Y Sí. si solo ejecutas y no entiendes por qué lo ejecutas, tampoco funciona de mucho. Entonces es ahí buscar como un equilibrio. ¿no? Me tocó, digo, este es un caso muy específico que me tocó conocer. Hace algunos años yo entré a una empresa a trabajar llamada Sanmina. En Sanmina nos contratan como técnicos a todos. O sea, para empezar, esa máquina que teníamos estaba súper compleja, y teníamos que tener mínimo ingeniería para tocarla, aunque fuéramos mano de obra. Ujú. A todos nos contratan como técnicos de procesos que realmente éramos manufactura. Y a mí, por la experiencia que tenía en un trabajo previo y porque me encanta hablar, me dan un puesto un poco más arriba, que era técnico de procesos, pero sí de procesos. O sea, me encargaba de hacer los procesos de la máquina. Tenía un compañero en esa empresa, no me acuerdo, no, sí me acuerdo cómo se llama, pero no voy a decir su nombre. Ok. Tenía un compañero, yo tenía en ese entonces 22, 23 años más o menos, porque fue cuando te conocí, 23 Sí. para 24, sí, tenía 23 Sí. años, 23 años. Y este chavo de haber tenido unos 27 años. Este chavo estudió ingeniería electromecánica, creo, y había sacado 2 maestrías. Se llevaba 2 maestrías. Llevaba 0 experiencia laboral. Hasta ese momento no tenía nada, todo era teórico. Y le habían aprobado una beca para hacer el doctorado. El chavo solamente hizo tema de manufactura, o sea, nunca ejerció la ingeniería. O sea, los conocimientos que tenía, que se esforzó porque él realmente se esforzó mucho para hacer la licenciatura y las 2 maestrías, no los ejerció. Al momento de que hace el doctorado, el consejo que nos dio, que le dio su jefe inmediato, que no era el mismo que el mío, era como hermano, hermano de área, pues, le dijo, la verdad es que con el estudio que tienes, ya tienes demasiado conocimiento, pero no tienes nada de práctica. Entonces, ya tienes un perfil curricular de estudios tan grande que las empresas no te van a querer dar trabajo porque tú vas a poder cobrarlo con un doctorado, pero no tienes la experiencia. Entonces te recomiendo que te dediques a la investigación, porque tú ya te atoraste aquí. Entonces fue algo similar. Ujú. Estudió para llegar a tener el trabajo que quería, pero estudió Se le tanto olvidó la experiencia. que se olvidó la experiencia. Sí. Nunca inició. Entonces eso lo atoró fuertísimo. Es esa combinación, ¿no? O sea, yo lo platicaba hace unos días, semanas tal vez, ya no sé, soy muy mala para el tiempo, Bueno, tal vez años, no sé. con un artista que admiro mucho y que me ha tocado empatar en varios proyectos y que ahora nos tocó trabajar en conjunto junto con Tumbao Films, ¿no? Con Tin. Tin. Y entonces yo le decía, a los artistas es bien fácil que nosotros nos digamos, no, es que mi trabajo todavía no es suficiente como para armar un portafolio y no tiene la calidad. Y entonces nos quedamos casados en eso, ¿no? O sea, de, no, todavía no tengo la experiencia. Entonces yo soy muy de la idea de, empieza a armar el portafolio y tu primer portafolio va a estar horrible, o sea, va a ser como de, Dios mío, qué cosa tan más terrible tengo ahí, ¿no? Entonces cuando hagas un proyecto del mismo tema que te salió mucho mejor, quita el anterior y pon el tuyo, ¿no? Y entonces ve creciendo en esa parte, pero empieza. O sea, empieza el portafolio, empieza a compartir que ya has hecho eso, que ya has experimentado, ¿no?
porque eso es lo que sucede. A veces creemos que solamente la teoría nos va a ayudar o que solamente la experiencia y tenemos que buscar un equilibrio entre las dos. O sea, ¿por qué lo hago y cómo lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, esas dos cosas te van haciendo como van creciendo. Pero para poder hacerlo o para poder aprender es intentarlo. Y si no lo intentas, pues, o sea, si no empiezas algo, no. O sea, algo tan básico, ¿no? O sea, yo sé que de repente saco mucho lo del tejido y ese tipo de cosas, pero si tú quieres aprender a tejer un suéter, primero tienes que aprender a hacer una puntada, ¿sabes? Entonces, es difícil. La primer cadena que te toca es como de, Dios mío, la hice 50 veces y me quedó horrible. Y tú me has visto hacer mis amigurumis y ese tipo de cosas. O sea, a mí me gusta mucho tejer porque soy muy mala. O sea, realmente soy pésima tejiendo. Pero es algo que me recuerda que tengo que empezar. Y que si no sale, agarras las cosas, jalas el hilo y empiezas de cero. Y otra vez, y vamos viendo, y vamos... Claro que no me pongo yo a inventarme acá de... Se me ocurre que voy a hacer 50 cadenas. Obviamente no, porque no me saldría nada, haría puros chorizos. Pero, ¿qué es lo que hago? Es, bueno, voy a empezar a aprender a hacer la primera cadena. Y luego, ya hice una cadena, ok. Me voy otra vez a la teoría y digo, ¿qué otra puntada puedo aprender? Y entonces vuelvo a enlazarlo, ¿no? Pero hago esa combinación de las dos cosas. Entonces a mí el tejido me ayuda a recordar que tengo que buscar ese equilibrio. Pero es algo que me ayuda a empezar, ¿sabes? Digo, yo soy una persona que gracias al TDA soy muy impulsiva. Y adoro tener hobbies cada vez que el sol se va. O sea, porque en mi cabeza es como, ya, esto no me genera dopamina, lo que sigue. Que acaba yéndose a su cajón desastre. Claro, claro. Y que muchas veces los retomo, ¿no? O sea, le hablábamos con Vasco de que justo describió la casa de cómo es un cajón desastre, ¿no? O sea, así gatos y cajones llenos de cosas. Así es, o sea, yo empiezo, tal vez hoy hice tejido y mañana ya no me genera dopamina, pero tal vez en un mes sí, entonces tengo mis cosas de tejido y vuelvo a hacerlo, ¿no? O tal vez ahorita estoy súper clavada en la ilustración y me encanta la ilustración y todo, y mañana es como de, ya no me genera dopamina, ahora quiero hacer otra cosa. Entonces busco mucho ese tipo de opciones y a mí me gusta mucho empezar a experimentar porque experimentar me genera dopamina. Y la verdad es que para mí la dopamina es lo que me hace pararme todos los días en la mañana. Sí, sí, tienes razón. Mira, hay un cantante que me gusta mucho, se llama El Canca. Bueno, venga. Sí. Hay dos canciones, bueno, tiene chorrocientas mil canciones increíbles, pero hay dos canciones que tienen dos frases que me gustan mucho. Una es, o sea, y creo que me gustaría como, voy a enseñar la primera y luego voy a entrar un poco más en profundidad en la segunda. Okay. La primera es, tienes que saltar. ¿Ok? Y es güey, salta, aviéntate, anímate. O sea, en el lugar en el que estás, sí estás seguro, pero no sabes qué hay más allá, no sabes qué es lo que te espera. Claro. Y la otra, que creo que es en la que va a valer un poquito más la pena y que es un complemento de esta, es quítaselo, ándale, no pasa nada. Ante la duda, hazlo. O sea, creo que es ahí donde podemos entrar un poco más en detalle, porque es... Ay, el comodín. Él está cómodo, él está concha. Para los que no están viendo, el gato está, bueno, patas para arriba. Es nuestro centro de mesa. Pero bueno, aquí el punto es que me blures esta parte, gordo, por favor, para que no nos cancele. El punto es que si quieres hacer algo, si tienes tantas ganas de intentar ir a un nuevo museo, tienes ganas de intentar hacer un crochet, tienes ganas de aprender a tocar la armónica, quieres adoptar un gato, o sea, quieres crear algo, quieres crear un juego de mesa, hazlo. No vas a saber si era para ti o no si no lo haces. O sea, hay cosas claramente te voy a decir que no, si tu cabeza te lleva a querer aniquilar a media Europa, chance no lo hagas, ¿no? Digo, eso sí, no lo hagas, no piénsalo dos veces, ahí sí piénsalo, pues, ahí sí analiza 10 años, pues. No, pero mira, siento que hay algo importante cuando empiezas. Creo que algo interesante de cuando empiezas es, esta cosa que voy a empezar es positiva para mí, esta cosa que voy a empezar va a tener una afectación
afectación, no sé cómo se diría. Sí, afecciones de afecto. Una consecuencia. Una consecuencia grave para mi entorno y qué de lo que puedo hacer me puede llevar como a apoyar, ¿no? Entonces, cuando haces algo de esa manera, te das cuenta que, no sé, tal vez tú quieres hacer un juego de mesa y dices, lo peor que puede pasar es que no me salga y simplemente aprendí una lección, y lo mejor que puede pasar es que ayude a los niños a aprender matemáticas con un juego de mesa, ¿no? O sea, o aprender ortografía o simplemente juntar a una familia o whatever. Entonces, ese tipo de cosas, no sé, siento que es algo interesante de poner, ¿no? Y también algo que me gustaría como remarcar, porque nosotros hacemos mucho el chiste de cuando veas el dibujo que no sea tan bonito de tu hijo, tú di, sí, acéptalo, ¿sí? No, los que sepan la historia sabrán por qué hablamos de eso, o por qué hacemos ese chiste. Unos pedillos en Europa. Ajá, ya saben, unos bigotones y así. Pero, claro, pero yo soy muy creyente que a veces, o sea, que tú tienes que analizar qué consecuencias va a tener, sí, pero también entender una cosa, que tal vez no encaje en ninguna caja aún. Pero, por ejemplo, si alguien busca la historia de Picasso, ¿no? O sea, cuando Picasso empieza a hacer cubismo, no entraba en ninguna caja. O sea, lo que hizo él era una ofensa para todo lo que implicaba el arte en su momento, ¿no? Y digo, hay quien no le gusta el cubismo, y está bien, o sea, también se vale, porque todo es subjetivo, ¿no? O sea, cada quien se identifica con ciertas cajas más que con otras, pero él tomó la decisión de salir de lo que él conocía, y por temas emocionales o relación que tuviese con el arte previa o lo que sea, él toma la decisión de hacer algo diferente, ¿no? Entonces, algo interesante es eso, o sea, también tal vez tú puedes hacer algo o empezar algo y decir, oye, es que estoy empezando algo que ni siquiera sé qué es. Y a veces puede dar más miedo cuando sucede eso, ¿no? Porque es como de chin, o sea, estoy empezando una cosa que ni siquiera puedo catalogar y menos puedo evaluar. Pero está padre también decir, oye, voy a empezar algo que no le hace daño a nadie, pero nadie le va a tener una relevancia porque todavía es algo que no conocen, ¿no? Entonces, siento que eso es algo que ha pasado con muchos. Tesla no era una persona que todo el mundo dijera, ¡ush! Yo me quiero pasar. Tesla, no hablo del carro, hablo de la persona, del inventor. Nikola Tesla. De Croacia. O sea, él no era socialmente aceptado. O sea, él empezaba muchos proyectos y muchos proyectos se quedaban a medias. De hecho, muchos de sus proyectos ni siquiera los identificamos con él, porque al final era como, ya no me gustó esto, y terminaba aceptando que otro lo terminara, ¿no? Y ahí hay mucho dilema sobre ese mismo asunto, pero grandes genios, Facebook es otro gran ejemplo. O sea, ¿qué sucede con Facebook? Ni siquiera tiene nada que ver con lo que inició el proyecto, ¿sabes? O sea, por eso es como, no te cases con la primera idea y anímate a empezar, aunque no podamos catalogarlo tan fácil, ¿no? Entonces, las papas las Flaming Hot, que si han visto la película es muy buena. O sea, ¿cómo empiezas con una cosa? O sea, por ejemplo, eso de las papas, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas con una idea y sin darte cuenta empiezas toda una mercadotecnia de un sector que nadie había observado? O sea, muchas veces puedes analizar cuál va a ser la consecuencia sin saber que viene una consecuencia tan grande, sí, ¿no? MrBeast lo platica también él, o sea, él empezó a hacer videos con la intención de que la gente lo empezara a notar, pero nunca pensó que su proyecto fuera a crecer de ese impacto y que fuera una persona que la gente viera. Dude Perfect es otro ejemplo. O sea, a veces, por mucho que analices, no estás listo para saber a dónde va a llegar, porque son cosas que todavía no hay una caja. Aparte, creo que esto es algo que puede entrar como en tema de debate, pero si estás pensando tanto hacer algo o no lo quieres hacer. Uh-huh. O sea, suena muy gacho, suena muy, muy gacho, y yo he sido el ejemplo de eso muchas veces, como lo dijiste.
Power Wars, claro que lo pensé porque no quería tal vez hacerlo por el miedo al rechazo. Entonces yo tengo un tema con el rechazo fuertísimo. Pero la situación es, Power Wars salió porque es algo que quería. Es un proyecto que amo. Claro. Color Wars, lo quiero mucho ese proyecto. No lo amo como Power Wars. Es una realidad. Porque me sigue dando miedo el rechazo a ese juego. Porque es un juego que no es un filler. Es un juego que mantiene gente sentada y que mi cabeza me dice a cada rato, ya se aburrieron, no van a querer estar ahí. Pero el punto fue hacerlo. Y de la versión original de Color Wars que salió hace 4 años, Pues aquí está un poco de esa ni siquiera fue diferencia, ¿no? esa ni siquiera fue la última, digo, la primera fue mitad más o menos. Sí, sí, sí. A lo que es esta, que ni siquiera es la última todavía, Sí. evolucionó, pero no hubiera evolucionado si no se hubiera empezado. Claro. O sea, el mismo Power Wars cuando inició, la mecánica era diferente. O sea, era una mecánica súper lenta y mi cabeza sonaba súper chingón. Dije, Y ah, súper sí, no sé. gandalla, porque aparte Ajá. te quitaban todas tus Estaban cartas todo. y Entonces yo decía, no, está increíble. Y luego lo probamos y fue de, no está increíble. Ok, tiene que cambiar. Fue iniciando. Otro ejemplo, Hormiguero. Hormiguero, pues no lo han visto, es otro juego de mesa. Pero cuando yo lo llevé a la mesa, yo dije, está buenísimo. Creo que ya está como para venderlo. Y lo probamos y fue de, no, le falta Sí, muchísimo. demasiado. O sea, te puedo decir que mis juegos de mesa... Pues son los que van a tener Retata que es otro evolucionar. gran ejemplo, ¿no? O sea, fue tu desesperación por empezar, que hiciste tú tu propia versión de ilustración y al final la gente te dice, oye, no es jugable, esto no se distingue. Sí, no por la jugabilidad, sino por visualmente Sí, no es sí, funcional. pero Retata fue un gran pleito, ¿no? O sea, entre tú y yo, porque era como, sí está bien empezar, pero échale un poquito más de análisis de lo que estás haciendo. Entonces, por ahí está la padre, ¿Ves por qué ¿no? te digo que yo no tengo que reaccionar? Es porque digo que yo tengo que pensarle, ve lo que hago. No, Cuando no, o sea, está bien, es que es eso, o sea, siento que cuando trabajas en equipo es algo muy interesante porque a veces te toca ser el impulsivo y a veces no. A veces te toca ser el de, hey, no estás analizando esto y no estás viendo. Pero cuando te toca ser el impulsivo que tiene una idea, te das la oportunidad de empezar. Y eso es, o sea, es otro gran ejemplo, o sea, la ilustración y la pintura es algo que me encanta y toda la vida me ha gustado. Pero me da muchísimo miedo empezar porque eso habla demasiado de mí. Y al hablar demasiado de mí, me da miedo que la gente conozca cosas que yo no quiero compartir. Sí. Entonces, tú has sido como de, ok, vamos a ponerlo y vamos a intentarlo y vamos a, ¿sabes? Entonces, ha estado ahí el constante, mi rechazo y mi análisis de, no, es que la pintura y la técnica y bla, bla, bla. Y tú es como, ok, te toca, Ok, dale. hazlo. Que, Inténtalo. por ejemplo, es algo contrario a conmigo y la música. Claro. En la música yo soy el que me encanta componer, me fascina. De hecho, me gusta incluso componer más que cantar. Pero me da miedo. Claro. Me da miedo el rechazo. Y tú eres la de, sácalo, aviéntate, anímate, haz la canción, públicala. Y es de, qué miedo. No lo he logrado que publiques. Working nada, on it, pero- working on it. Pero sí, o sea, siento que empezar tienen que ser eso, o sea, una parte impulsiva y una analítica. Digo, qué padre que nosotros podamos hacerlo en equipo, ¿no? Pero también solo, o sea, también solo viene esta parte de análisis y viene tu parte de decir, va, aviéntate, vamos a ver qué chingado. A ver, quiero pasar una pequeña como mini sección de preguntas que Ok, dale, que dale. te das cuenta, lo he estado tratando de tomar como cada... Ya sé, pero Cada yo soy muy capítulo. buena para comenzar y hacer un relajo, como el segundo capítulo con un invitado y producción Sí. viéndome con cara de... Ok, va a "Ush". venir el invitado, pero nada, haciendo un micrófono. No, no necesita, porque videollamada, ¿cómo? Sí, sí, así soy yo. A ver. Empezar, sin tanto análisis. Te voy a hacer varias preguntas. A ver, pero vamos a empezar con... Vamos a enfocarlo ahorita a Hanahu como núcleo. Ok, ¿Ok? dale. Enfocándola a Hanahu. ¿Qué es lo que te inspiró a iniciar Hanahu? Porque para Ikigai. quienes, es que justo para allá voy, porque para los que no lo sepan, y digo, si no esta parte la cortamos, pero, o sea, y Hanahu fue Ikigai, pero también fue Cloyd, Sí, sí. también fue Ewa. Sí, ha sido Momentos. muchos intentos. Pero Ikigai yo no hablaba de la empresa. Yo Tu hablaba Ikigai. de mi Ikigai. O sea, ¿Puedes aclarar qué es el Ikigai? el Ikigai es un concepto japonés donde tu vocación y tu... Ahorita no recuerdo exactamente las 3 palabras, ¿no? Es ¿Es vocación? ¿Es lo que te vocación, genera? Ajá, que te da, o sea, por Como lo tu que ingreso. puedes ganar, por lo que tú le puedes dar al mundo y lo que puedes como
recibir del mundo. Y el punto intermedio es tu Ikigai, ¿no? Entonces, yo cuando me preguntan las personas, ¿por qué haces diseño? Yo digo, por trascender. O sea, mi objetivo en la vida es trascender, ¿no? O sea, claro que la felicidad y la tranquilidad para mí son el objetivo más que otra cosa, pero trascender es como que cada vez que me acerco a alguien, esa persona se lleve algo. O sea, no a mí, sino se lleve algo. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, es muy notorio. Yo puedo hacer, no sé, piezas o tal vez algo, interpretaciones o cosas mucho más visuales que de hablar o de música o cosas así, pero muchas veces ni siquiera pongo mi nombre. Sí. O ni siquiera digo que fui yo. Porque para mí es trascender. O sea, que cuando alguien platique conmigo, así sea en la fila de las tortillas, se vaya con algo, como una semillita de algo nuevo, ¿no? Entonces mi Ikigai es eso. O sea, cuando yo empecé a hacer el análisis de qué es mi Ikigai, y ya lo empecé a hacer tal vez a los 11, 12 años, sin saber qué era la palabra Ikigai. Cuando entré a la prepa conocí la palabra Ikigai. Y pero en ese proceso, yo dije, pues es que yo quiero ser diseñadora. Pero quiero ser diseñadora no del 90% de los diseñadores que diseñan para el 10%. O sea, quiero ser diseñadora o sea, cuando trabajaba en alguna empresa, que no voy a decir nombres, donde hacía textiles, me ponía a poner nombres científicos. Y me decía mi jefe, ¿para qué pones un nombre científico si nadie se va a sentar a leer eso en la tela? Y yo porque si alguien usa su tiempo en el sillón y se queda sentado en el sillón 2 minutos y observa esa ilustración, vas a ver el nombre científico de la hormiga que estoy poniendo al lado, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de cosas. O sea, a mí siempre me gusta como que trascienda un poquito más. Entonces, cuando se trata de pensar, me di cuenta que yo no encajo en una empresa de manera convencional. Y dije, voy a buscar una estrategia donde yo sí pueda ser funcional para el mundo y funcional para porque tengo esa mala costumbre de comer, dormir y deshacerme de lo que comí. Aquí me tallé. Descomer. Entonces, tengo que buscar una manera de generar mis ingresos de una manera funcional para lo que soy. Y empieza mi búsqueda por proyectos. O sea, se trata de tener socios, pero bueno, de todo lo que se te pueda ocurrir y de todas las generaciones y de todas las índoles y de todos los ámbitos. Pero ha sido esa búsqueda constante de decir, yo quiero esto y este es mi Ikigai, y entonces ¿cómo lo voy a buscar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y sí, fue Ewa, fue Cloyd, fue Ikigai, ahora es Hanahu. O sea, he sido una búsqueda constante, pero la meta sigue ahí puesta, ¿no? O sea, soy como un barco. Está bien si hay que cambiar de ruta de repente, está bien si hay que adaptarse, pero la meta sigue igual. Yo creo que en mi caso, lo que me inspiró a aventarme a asociarme fue no la trascendencia. O sea, tú sabes que yo sí busco fama. Sí, yo sí me encanta. Yo soy un egocéntrico. Desde un buen sentido. Siempre trato desde un buen sentido. Pero lo que a mí me llamó fue el legado. Ok. El poder dejar un legado para los míos. Ok. Creo que eso es lo que a mí me motiva. El poder decir, si en algún momento llegamos a tener familia, aparte de estos güeyes. Sí, porque ellos no piensan trabajar. Sí, ellos ya dijeron que su chamba es ser bonitos y formar parte de... Dice, mi chamba ya la hice cuando creé Power Wars. Dice, te inspiré al juego, se acabó. Ni siquiera fuiste tú, flojo. Pero creo que sería eso. El poder dejar un legado para las personas que vienen atrás de nosotros. Creo que eso es para mí lo que sería. A ver, ahí te va otra. Creo que, bueno, es que aquí hay una pregunta que iba a hacer, pero analizándola creo que ni siquiera tiene sentido, porque es, ¿cómo te preparaste antes de lanzar tu proyecto de negocio? Creo que más que prepararse, la vida fue lo que, al menos a ti yo creo, bueno, a mí también, nos fue preparando. Bueno, yo la verdad sí me capacité o sea, tuve parte de empezar, para mí ha sido aceptar muchas oportunidades, ¿no? O sea, sí. Cuando yo entré al equipo de robótica, por ejemplo, hace unos, que fue, no sé, cuando fue el Talentland, creo que ya fueron meses, porque eso fue en abril. Cuando yo voy a Talentland, veo el equipo de robótica que yo ayudé a empezar.
¿sabes? Sí. Que empecé junto con un montón de gente que ahorita anda por varias partes del mundo y todo. Pero gracias a eso yo tuve la oportunidad de saber cómo era conseguir un patrocinador, cómo era conseguir recursos, cómo era el diseño gráfico, qué es hacer un business plan, cómo funciona un Canva, cómo presentar. Eso me ayudó mucho a tener profesionalismo en las empresas, ¿no? O sea, desde todos los proyectos que he tenido, digo, EWA nunca procedió, pero todos los demás tenían una cotización formal, tenían una estructura de equipo, ¿sabes? O sea, que era como, sí, te escribo con mi vendedor y pues al inicio eres tú solito, entonces es como, ok, gorra de vendedor, hola, mucho gusto, bla, 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 ¿no? Déjame checar con almacén si tenemos gorra de almacenista. Ah, Sí, o sea, tenemos. una cosa que me pasó una vez, cuando yo empecé a hacer ilustración de personas, yo le decía a las personas, sí, te pongo en los marcos, y yo les decía, sí, déjame, voy a bodega a ver los marcos. ¿Cuál bodega? Iba a Waldos. Era tu bodega, bodegota que te Pero llegaba y era como... Es que no lo como- saben, pero se llama Patty Waldos. Entonces, por Ajá, eso iba- exacto. Sí, o sea, sí empecé. Cuando empecé era como, pues claro que no iba a tener stock, porque no tenía presupuesto para tener stock, entonces yo te decía, ah, sí, ¿qué marco quieres? Y yo iba y me ponía mis marcos en el piso de Waldos para que no se viera nada de la marca y le tomaba las fotos y era como, ¿cuál quieres? Y bla, bla, bla. Y en el momento no me iba de la tienda y estaba ahí sentadita hasta, ok, ¿quieres el marco café? Perfecto, te compro el marco café y te lo pongo. Porque así era como funcionaba, o sea, Sí. yo comencé desde cero. Pero siento que cómo me preparé fue aceptando oportunidades donde muchas veces trabajé para proyectos de otras personas sin tener un reconocimiento monetario para yo aprender cosas. O sea, para mí ha sido mucho aprender ese tipo de cosas, ¿no? Ok, sí. Otra cosa que me gusta mucho y se los recomiendo si tienen chance de leerlo, El Tallador de Diamantes, es un libro que a mí me ayudó mucho a mi modelo de pensamiento de empresa. O sea, es algo que a mí me movió por completo. Me tocó conocer al escritor, que es el primer jefe latino, bueno, no es latinoamericano, es americano, del continente americano. Y conocerlo, conocer su historia y luego leer el libro, como que también para mí fue de, ok, yo sé qué tipo de empresaria quiero ser. Todavía no llego al punto donde puedo ser una empresaria, pero sé cuál es mi meta porque voy caminando hacia allá porque estoy muy clara que quiero ese tipo de empresas. ¿Por qué empezaste? Porque empecé, o sea, pero ya te da, o sea, saber qué tipo de persona quieres ser y como tener, no ídolos, porque yo no soy una persona que le guste como, de, no, yo soy así fanática de fulanito, ¿no? O sea, por ejemplo, admiro mucho a Coco Chanel en muchas partes de su vida y muchas otras no. Pero como que voy conociendo historia de personas que han cambiado su manera de ser y las consecuencias que tuvieron y eso me ha ayudado a tener como más trasfondo de decir, bueno, yo quiero hacer esto porque siento que este tipo de cosas me van a llevar y a veces las intento y digo, ah, no me llevaron a donde quería, ok, intentaremos otra cosa. Ok. Pero conocer o leer o informarme y aceptar proyectos me ha ayudado como a prepararme para tener el proyecto que tengo. Ok, perfecto, me agrada. Vámonos hacia allá. Ok, tienes bastante experiencia. Ok, porque has empezado muchas veces, has fracasado muchas veces. De los fracasos se aprende muchísimo. Claro. O sea, has crecido y has evolucionado. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué error, o sea, cuál de los errores que has cometido, sonó como dijera, es verdad? ¿Cuál de los errores que has cometido es un error que tú dirías a alguien que ahorita está preguntándose si empezar, si iniciar un emprendimiento, si iniciar su carrera de fotografía, si iniciar lo que quiera? ¿Cuál es un error que tú le dirías, yo ya lo cometí, no lo cometas? Sí, me estás agarrando en un momento complicado de mi vida para contestar esa pregunta. Si quieres la cambiamos, ¿eh? No, es que ni siquiera sé qué contestar. O sea, ¿tú qué dirías? No, yo te sé pregúntate. No, yo creo que un error que yo sí podría decir y que creo que lo comparto ahora hasta el cansancio es inicia. O sea, ¿cómo lo puedo explicar? Hay un 100% de posibilidad que tu negocio, tu emprendimiento, tu carrera, tu arte, tu música, lo quieras, no prospere o no sea conocida si la tienes guardada. Sí, claro. O sea, y es una realidad. O sea, si tú tienes las cosas solo para ti sin compartirlas con el mundo, nunca van a salir, nunca se van a conocer, nunca va a haber una posibilidad de que tengan éxito.
O algo tan sencillo como el decir, creo que muchas veces nos da miedo el soltar las cosas para que sean, porque una vez que las soltamos, ya no son nuestras. Sí. Una Así vez es, que, dejar ir. ajá, una vez, por ejemplo, yo te puedo decir, y es algo que me daba mucho nervio al inicio. Por ejemplo, yo pensar en, cuando sacamos Powers, yo recuerdo que nuestras cartas era como, porque aparte casi no habían. Entonces, que se maltrataran me dolía. Y luego dije, no, o sea, es un juego de mesa que diseñamos para que se maltrate. Ujú. Tengo que dejarlo ir. Y van a haber personas que tengan reglas de casa, y van a haber personas que le cambien las reglas. Y no puedo abrazarme a que sea el juego perfecto para mí, porque para que sea un éxito tiene que ser un juego perfecto para ellos. Por ejemplo, algo tan sencillo como Monopoly en México, hubo una época en la que había una regla en la que cada vez que no podías pagar o no sé qué cosa de la cárcel, se iba al centro, pero si pasabas por una casilla te lo daban todo y se volvió regla de México. Y Sí, está ni bien, siquiera eso. justo, pero es eso. O lo es- de uno, ¿no? Que en Twitter se ponían a explicar de, no, es que la regla correcta es no sé qué, y que la gente, los mexicanos empezaron a poner, no te preocupes, de aquí en adelante nosotros tomamos la batuta de tu reglamento. Que se acabó haciendo canon. O sea, Sí, al sí, final sí. se metieron la regla. Pero es eso, ¿no? Creo que yo, el error, o no es error, más bien el aprendizaje que he tenido, es ten paciencia, o sea, hay que buscar el equilibrio entre no está funcionando y se me acabó la dopamina. Sí, Entonces, como que ten resistencia lo suficiente para estar seguro que no está funcionando. nos lo dice mucho Gabo, que de hecho esperamos tenerlo pronto aquí en el podcast como invitado. Houdini, cálmate ya. A ver, ponte ya, así. Lo dice Gabo. Y creo que también es una de las cosas que más como cuando estoy cansado, me quiero rendir, me lo repito. Esto no es una carrera, es un maratón. Entonces no vamos a hacer los proyectos con velocidad porque eso muchas veces va a hacer que acabe tronándose las cosas. Sí, claro. Es hacerlos resistiendo. Porque no, ok, sí lo voy a decir. Sí es bonito en lo que cabe, pero no es fácil. No, No no, es no, fácil. emprendernos para todos. No es fácil y creo que... Ah, ya me acabo de acordar de algo. Una disculpa, Pati tiene TDA, yo solamente soy distraído. Pero me acordé de algo que quería decir desde hace horas, pero cambiamos de tema y se me olvidó completamente. Voy a retomar un poquito de los temas anteriores, pero Ok. siguiendo dentro de lo mismo, empezar. Creo que un consejo que yo puedo dar para iniciar, y creo que es parte de lo mismo de no tienes que ser perfecto para iniciar, y que no tienes que hacer un sobreanálisis, sería como este ejemplo, ¿no? Imagínate que tú quieres aprenderte todo un libro de 1000 páginas, ¿no? Entonces, es un libro que es teórico y práctico. Si tú te lees todo el libro, para cuando empieces a hacer las prácticas del libro, muy posiblemente lo que leíste ya no lo retengas. Ujú. ¿Qué pasa si ese libro lo divides por capítulos? ¿Qué pasa si ese libro lo divides por páginas? Entonces cada día en lugar de leerte las 1000 páginas, te lees 10 páginas. Te lees 10 páginas y practicas lo que hiciste en esas páginas. Cuando empieces en la página número 11, ya vas a iniciar con una visión diferente. ¿Por qué? Porque ya viste lo que decían las primeras 10 páginas y practicaste lo que decían las primeras 10 páginas. Entonces la página 11 va a ser muy diferente a alguien que solamente la está leyendo. Cuando tú llegas a la página número 21, va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque tú ya leíste y practicaste lo de la página de la 1 a la 20. Entonces es eso, es dividir todo lo que tú quieres hacer en bloques pequeños y empezar a trabajarlo como un proceso. Sí, es algo que quería decir desde hace horas. Simplemente Bien random. se me fue el rollo bien cañón, bien cañón. Ahora, voy a retomar la tema de las preguntas con una pregunta que creo que te quiero hacer, o sea, te quiero hacer a ti específicamente. Ok. ¿Cómo? Y te lo pregunto a ti porque neta para esta parte, o sea, quiero que sepan que en la parte del emprendimiento, Pati es la experta en el área comercial. Yo no soy Siento que bueno. me falta mucho, pero Ok, sí. yo no soy bueno para eso. Yo soy bueno para relaciones humanas. A mí tú ponme los clientes y yo me los cotorreo. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que te empezaste a clientar? ¿Cómo conseguiste tus primeros clientes? Es que siempre me ha gustado lo que hago. ¿Ok? Si no me gusta lo que hago, no lo hago.
así de fácil. Sí, es cierto, muy sí, sencillo. es cierto, sí, es cierto. O sea, toda la vida ha sido así. O sea, recuerdo tercera primaria peleándome con la maestra de no voy a hacer un resumen, voy a hacer un mapa conceptual, y si quiere. Pues es que siempre me ha apasionado lo que hago, entonces cuando la gente ve a alguien que le apasiona lo que hace, se acerca. Y yo cotorreo con todo el mundo, ¿sabes? O sea, yo me acerco con las personas, o sea, me cuesta mucho trabajo socializar, pero me gusta cotorrear mucho con la gente. Entonces hago mucho networking. Sí, muchísimo. Al estar en lugares como que veo y, oye, esto te podría ayudar y bla, 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 y entonces soy mucho de así, o sea, yo voy a un proyecto y digo, ay, tu menú está muy feo y lo que sea, y en vez de solo quedármelo para mí, es como de, oye, ¿te puedo pasar una retro? Es que creo que si haces esta modificación en tu menú, bla, 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 te va a ayudar a que tus clientes te entiendan mucho mejor porque sí es súper complicado esta parte, ¿no? Y ya, me voy así bien tranquila y muchas veces, pues, las mismas personas a que les di retro, que tal vez nunca me la pidieron y tal vez no todos las aceptan de la mejor manera, pero me dicen como de, me encantaría, mándame una cotización y vemos, ¿no? O sea, soy mucho como de compartir, porque si yo tengo un conocimiento, me gusta compartir el conocimiento que obtuve, y tal vez es como de, si te sirve, bueno, y si no, déjalo pasar y listo, ¿no? Ok. Entonces, siento que eso es lo que me ha ayudado. O sea, recuerdo perfectamente que cuando trabajaba en el área de diseño de una empresa que vende Epson, yo empecé a tener clientes de venta de máquinas porque yo decía, ¿cómo? Es que tú vendes goma eva y no has hecho sandalias y no has hecho no sé qué, y empiezo con ese rollo y entonces como que la gente era de, nunca había pensado en hacer eso, ¿no? Entonces como que me acercó en ese tema de curiosidad de saber qué es lo que haces y siempre observo mucho, me encanta observar. Entonces, cuando observo puedo darme cuenta qué hacen las personas y preguntar, oye, ¿cómo funciona? Y eso muchas veces me ha logrado acercar a colaboraciones. Y las colaboraciones siento que es lo que más clientes me ha traído. Ok. Bien, me agrada, Entonces, me gusta, me gusta. hago el área comercial sin hacer el área comercial. Por eso creo que es como, todavía me falta mucho, porque tal vez tengo demasiado corazón para el área comercial. Pero es eso, acercarme y empezar conversaciones. Creo que hice un punto clave que es muy bueno, creo que también vale la pena mencionarlo. Y es, cuando estamos iniciando un proyecto, yo me acuerdo que en algo que hice es, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es por amor, ¿para qué? Yo creo que iniciar un proyecto solamente yéndote al tema de que porque quiero que esto genere un chingo de dinero, pero me choca lo que estoy haciendo, el proyecto no te va a funcionar. Nos tocó en su momento, nos tocó un conocido que no me acuerdo qué proyecto estábamos haciendo y nos dijo, oye, ¿y cómo le hago yo también? Porque vio que nos estaba teniendo buen éxito, funcionando. Y fue es que no te gusta esto. Pero no, es que sí lo quiero hacer porque ya vi que está dejando dinero. Pero no te gusta. O sea, el tema es que no lo vas a poder compartir y no te va a funcionar porque no te gusta. Sí. O sea, y es válido. O sea, se vale. Cada quien tiene gustos diferentes. Cada quien hace las cosas que le gustan y cosas que no. Pero también yo creo que hay algo que para allá voy con una pregunta. Esta voy a contestar primero yo, para que no se me olvide, y luego la vas a contestar tú. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a iniciar su propio negocio? ¿Okay? Pensando en iniciar. Mira, nomás, ve qué bueno soy porque voy a conectar con lo que acabo de decir. No, hombre, ando filoso. Ok, está hablando de que tienes que hacer algo que amas. Sí. Ok. Y en esto voy a dar un ejemplo que nos acaba de pasar. O que te agrade, porque no siempre lo vas a amar. Sí. Los juegos de mesa. ¿Ok? Va a decir la gente, ay, solo hablan de juegos de mesa. Sorry, ahorita es nuestro main business. Los juegos de mesa son algo que yo amo. Son algo que no sé si puedo decir que tú lo amas, porque te gusta mucho, pero Lo disfruto. lo disfrutas. Ajá. Y justo para allá voy. ¿Qué sucede en los últimos días, en los últimos meses, el último año? Volvemos los juegos de mesa a nuestro negocio y dejamos de disfrutarlo. ¿Por qué? Porque decidimos hacerlo tanto negocio que ya no nos podíamos sentar a jugar un juego de mesa sin pensar quién lo fabricó, qué mecánica es, quién es el diseñador, cómo está el arte, mira el tipo de papel, el tipo de impresión. Bueno, pero también era con quién nos sentamos a jugar juegos de mesa. Justamente. Porque si te sientas con puros diseñadores, todos los diseñadores van a hablar de eso. Ve a un restaurante con un diseñador
Y todos vamos a criticar el menú. Todos. Yo soy la persona que va a un restaurante con ella. Y va a ser como, no manches, es que ya viste cómo pusieron esto y el color, y ya viste la hoja, y ya bla, bla, bla. Porque así somos. Y si yo fuera a restaurantes con puros diseñadores, no manches, odiaría todos los menús del mundo. Pero a lo que voy es, y justamente porque mencionaste también lo de los menús hace rato, todo eso, es un consejo que te daría es, si tú vas a volver algo que amas o que disfrutas o que te gusta, tu negocio, no solamente lo puedes hacer para tu negocio. Es decir, tienes que seguir haciéndolo por amor. No solo, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Por ejemplo, hay veces que, y tú lo dijiste, cuando hace unas semanas jugamos con Putz o hace unos días jugamos con tu mamá, que fue no jugamos por negocio, no jugamos por... Sí, no la queríamos vender nada, ni No, nada. O sea, fue un simplemente quiero fue para jugar disfrutar, y sí. nos divertimos y nos lo pasamos muy bien. Por ejemplo, hay muchos artistas que lo dicen en su momento, muchos cantantes, que cantan y hacen conciertos ya por negocio. Hay un video que se acaba de hacer ahorita muy viral de Mijares, no sé si lo viste, dudo mucho que lo hayas visto en un palenque, No. que la gente dice, güey, entiendo que eres uno de los cantantes más grandes de México, no tienes éxitos de hace años, y está en un palenque cantando con una hueva, o sea, neta, con una flojera. Pero es que es eso, o sea, siento que ahí viene el tema, ¿no? O sea, cuando haces algo que te apasiona, tienes que entender que es trabajo. ¿Sí? Y cuando lo vuelves tu trabajo, tienes que poder diferenciarlo. Que, por ejemplo, hay una O sea, frase de que... decir, todavía tengo mis espacios recreativos Sí, con personas que recreativamente disfrutan esto de la misma manera. Porque cuando la gente empieza a verte en un medio, te empiezan a llevar a eso del medio. O sea, Sí, si eres cantante, ya cuando te ven, no es como de, ay, podemos cantar en Fogata, va a ser como, nos cantas tal canción y bla, 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 y te preguntan y es como, y oye, en el concierto tal y bla, 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 ¿no? En los juegos de mesa es lo mismo. Oye, y en la expo y esto. Entonces, una tarde de juegos te termina convirtiendo en, chin, ya viene la expo tal y tengo que poner y bla, bla, bla. Y entonces, en vez de sentirte como relajado, te llenas de otra vez de estos post-its de cosas que tienes que recordar, ¿no? Y la gente te orilla un poco a esa parte, porque ya te encasillan en eso. O sea, como hablábamos en el episodio pasado con Vasco, ¿no? O sea, ya tienes el título de, eres diseñador de juegos, entonces ya no voy a ver el juego como de, ay, mira, te voy a platicar de un juego. ¿Y qué hiciste con el nuevo juego? ¿Y cómo va no sé qué? Y entonces estás jugando y al mismo tiempo es como, no, pues ya tu cabeza se fue a los pendientes, a bla, bla, bla. Sí. O lo mismo los cantantes, o los diseñadores que de repente, o los artistas, o sea, tal vez disfrutas mucho pintar y llega un momento donde ya estás pensando en, tengo que comer y tengo que ver y y dejas de tener esa parte recreativa, ¿no? Entonces buscar ese equilibrio entre lo recreativo y lo de trabajo, o sea, ponerte un horario de trabajo, pagarte un sueldo, el hacer una división de espacios, el tratar de no trabajar en horarios de descanso, ese tipo de cosas son muy difíciles, pero son importantes. Hay algo que quiero aclarar, que nos enseñaron toda la vida y eso es falso. Sí lo ¿Qué quiero cosa? aclarar. Nos dijeron, Trabaja trabaja de lo que amas y Jamás nunca volverás más a volverás a trabajar. Tu Mentira. abuela, falso, no es cierto, claro que no, No, es es trabajo. trabajo, sí. ¿Por qué? Porque claro que puedes trabajar de lo que amas. Ok, vamos a hacer esto. Me encantan los juegos de mesa. Diseñé un juego de mesa. Diseñé 2 juegos de mesa. Ya voy como por el sexto que tengo idea que necesitamos aterrizar. Es la parte bonita. ¿Qué hay detrás? La parte administrativa, la parte de proveedores, la parte de ventas. Porque si quieres que sea un trabajo y que te genere, Sí, lo se tienes requiere que tomar tener en ingresos. serio, sí, Entonces claro. se requiere tener una ganancia. Entonces se requiere tener un costeo, por lo cual se requiere tener proveedores, por lo cual se requiere... O sea, es una realidad que aunque trabajes de lo que ames, vas Es a trabajo. trabajar. O sea, no vas a volver a trabajar. No, sí vas a trabajar y vas a trabajar mucho más. ¿Por qué? Porque quieres hacer que lo que ames sea lo que te genere. Por eso es importante poner la línea. O sea, si tú dices, ay, no, es que esto lo amo, y yo amo la fotografía y voy a ser fotógrafo. Y tú ves la fotografía como tu pasatiempo, pues jamás lo vas a ver como un trabajo, ¿sabes? Entonces, si tú dices, sabes que esto es fotografía de trabajo, ¿no? Entonces, tal vez odio la fotografía comercial, pero hago fotografía comercial para trabajar y hago fotografía documental porque me apasiona la fotografía documental. Y eso está bien, porque entonces tu parte recreativa es la documental. Y tal vez en algún momento tengas una galería y vendas los cuadros y bla, 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 pero no lo hiciste con el afán de generar dinero. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? O sea, cuando empiezas seguro de, a ver, ¿qué es el objetivo que tengo? Voy a empezar esto
de manera recreativa o voy a empezar esto de manera comercial. Y voy a querer que sea mi trabajo y ponerle la seriedad de mi trabajo. O sea, por ejemplo, conocimos hace unos meses a una chica que hace unas salsas. Las salsas están buenísimas. Pero ella lo dice, o sea, para mí, yo tengo mi trabajo, mi ingreso viene de otro lado y a mí me apasiona hacer salsas. Y no las quiero vender en tiendas, no quiero, porque mi objetivo es poder tener la misma esencia y el mismo precio y todo con las salsas. Ella está segura de qué es lo que tiene. Y sí, sueña con algún día que sea su ingreso principal, pero no está lista para soltarlo porque su objetivo ahorita es tener ese tema. Entonces, es tan importante saber qué es lo que quieres en el momento y tal vez sí decir, en un futuro me gustaría que esto fuera comercial, pero ahorita todavía tengo demasiada pasión por esto que quiero que sea mi bebé. Y como mi bebé, no lo pienso soltar. Ay, güey. Ay, Dios. Disculpa. Creo que el ítem se tocó con su propia cola y se asustó. Nos asustó a Y todos. nos sacó un pedote a todos. Ay, ojalá alguien lo venga escuchando en el carro y se saque mucho de rollo. Ay, Liten, ¿ves lo que haces? Tu relajo. Pero bueno, es esa parte, ¿no? O sea, siento que sí tienes que tener ese equilibrio y entender que un trabajo es un trabajo. Sea algo que te guste o no te guste, es un trabajo. Y, Sí. o sea, yo te puedo decir, yo sería diseñadora, si tuviera todo el dinero del mundo, seguiría siendo diseñadora. Pero tal vez no de la misma forma que soy diseñadora ahorita. Sí, si yo tuviera todo el dinero del mundo, ¿qué me lo pregunto? Si yo tuviera todo el dinero del mundo, jugaría juegos de mesa y tocaría música todo el día. Ok, Creo que sería lo que... creo que tiene mucho que ver con lo que haces actualmente. Sí, Eres el señor de los cocos. soy el señor de los cocos, efectivamente. ¿Tienes otra pregunta? Porque ya casi se nos acaba el tiempo. Ya casi nos acaba el tiempo. A ver. Esta no va de acá, esta va de mí. Ok, vale. ¿Ok? Tienes tu cajón desastre. Ajá. ¿Ok? Y tienes... Ah, caray, eso Sí, eso perdón. no siento. Bueno, tienes un cajón desastre. Y yo soy la distraída. Y vas a iniciar un proyecto. Ok, vamos a irnos con la parte de hace 10 años. Ujú. Vas a iniciar un proyecto. Hoy estás en el presente. Puedes llevarte una cosa de tu cajón desastre para regresar 10 años y iniciar ese proyecto. ¿Qué te llevas? Híjole. Claro, dice el gordo. Yo creo que... Ah, ¿verdad? Ya te rompí. Sí, creo que me rompiste. Exacto. Ay, no sé. Tal vez la experiencia de... Para los que están solamente en podcast, una disculpa en este Es que momento no se por me la pausa para pensarlo. No sé, es que tal vez como la paciencia o la estrategia que siento que todavía ni siquiera estoy cerca de lo que debería llegar, Ok. pero como esa construcción que he ido haciendo de aprender a trabajar en equipo. Ok. Me gusta la habilidad de trabajar en equipo. Todavía no la tengo, pero va más adelante. Working on it. Working on it. Ok, me gusta. Yo creo que me llevaría el empezar. O sea, el que poco a poco me he quitado el miedo de decir, fuck it. De decir, hay una cosa, creo que no la tengo ya colgada. Ya no la tengo colgada. No, está pero en una es, carpeta. está en una carpeta. Pero es, cada vez que tengo miedo y que quiero hacer algo, Esta parte no es para niños. esta parte, ay, dije mil cosas peor. Es una frase, es mi mantra, Dale. que me repito y es lo que me hace hacerlo. Ya sea aventarme de un parapente, invitar a salir a la chica que me gusta, aunque invito a ella, Yo te invité a salir, qué mentiroso. o lo que sea. O sea, lo que sea es como lo que me repito y es, o que la chingada, vamos, atrévete. Y me lo repito y me lo repito y estoy, o que la chingada, vamos, atrévete. O que la chingada, vamos, atrévete. Y me lo repito hasta que lo hago. O me canso de repetirlo, cualquiera de las dos cosas. Pero creo que sería eso. Ah, y saber Excel y la regla del 3 simple. Bueno, eso es básico. Con Eso eso es- puedes solucionar la mitad de tu vida. No es broma, o sea, como ingeniero, en la empresa en la que estaba, con eso se resolvía la mitad de las cosas, sabiendo utilizar Excel correctamente y regla del 3 simple. Sí, claro. Con eso. Y si sabes la regla del 3 compuesta, Ya. ya la armaste. Ya la armaste para lo que necesites. Pero con la regla del 3 simple la puedes hacer 2 veces. Y Sí. no pasa nada. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar ahorita No, del tema? creo que, o sea,
Me encantaría... Ya, Es que no es cinta. Había cinta aquí, tú se la me quitaron. dijiste eso y ahora ya me molesta. Rayos, te voy a poner un sticker. Ya ves, ya me distrajiste. Me encantaría escuchar o conocer o si la gente tiene ganas de compartirnos, o sea, como esa parte de qué ha sido lo que más trabajo les cuesta para empezar, porque tal vez mi realidad sí es un poco en una burbuja y me encantaría escuchar qué pasa con las burbujas de los demás. Ah, una cosa más que creo que estaría padre recalcar y que sería como un consejo. La gente va a hablar, ¿ok? La gente Sí. va a opinar, porque cuando tú decides hacer algo diferente, todos se vuelven expertos. Y se vale, está bien. Está bien el que la gente hable desde su miedo, ¿ok? Porque tú también tienes miedo de iniciar y hacer las cosas. Pero eso no te puede limitar, porque así tengas un seguidor, por decir algo, o 1 millón de seguidores, siempre la gente va a hablar. Porque es normal, es naturaleza humana. Porque no lo hacen con el afán de molestarte. Puede que sí, tal vez muchas veces sí. Pero lo hacen Pero te muchas veces comparten con un desde miedo. su miedo, sí. Justamente, lo dicen desde un miedo en el cual la naturaleza humana dice, está haciendo algo que le va a lastimar. Dile algo para que no se lastime. Y los más cercanos van a ser los primeros. Y no está mal, porque lo hacen por amor. Sí. Lo hacen por pensar ¿cómo que vas a ser diseñador de juegos de mesa? O sea, eso no es normal, porque ¿de qué estás hablando? O ¿cómo que te vas a dedicar al diseño toda tu vida? Eso te vas a morir de hambre. Y está bien, porque lo hacen desde su miedo y desde su realidad. Y como generación, yo estoy seguro que yo a mis hijos les voy a decir, ¿cómo hay que ser ingeniero? No es cierto. No, pero Médico, no, ¿qué ¿cómo? te ¿Qué te hicimos? sucede? No, no es cierto, Pablo. No, No, pero, respetamos mucho a los médicos. pero el punto es, cada generación tiene miedos. Nosotros vamos a compartir nuestros miedos porque somos humanos, no somos perfectos. Claro. Eventualmente nos va a tocar hacerlo. Pero el tema es, no podemos detenernos por los miedos de alguien más. Tienes Sí. que saltar. Y si te toca que te suelten tantito y que te des un madrazo y que ya después cuando aprendas sea como, vente, yo te ayudo, adelante. Pero tienes que saltar y al inicio va a ser solo. Pero si no lo haces, El no vas salto a- de fe, el famoso salto de fe. el salto de fe. No hablo del Assassin's Creed, no salten en un edificio. Bueno, sí, si quieres lanzarte como ardilla. La película de Spider-Man Into the Spider-Verse tiene ese mensaje. Ajá. Ah, justamente. Spider-Man. Into the Spider-Verse tiene ese mensaje. A ver, gordo, aplicas un poquito más como para irlo traduciendo aquí. El morro tiene Que- miedo de ser Spider-Man porque Ajá. no se siente a la altura, Ajá. no está listo. Y al final hay cosas que lo motivan a dar el salto de fe. Y Ok. después empieza a balancear y todo el pedo. Ok, ya que Realmente siente que tiene el papel de Spider-Man. ok, ya que platica el gordo que el chavo, bueno, Miles Morales, no se siente listo para ser Spider-Man y que van pasando ciertas cosas que lo acaban dando como el empezar a balancearse y empezar a hacer las cosas para poder aventarse. Y es eso. No nos vamos a sentir listos y más si tienes algo que es muy común que se llama síndrome del impostor. No vas a estar nunca listo y está bien, pero tienes que hacerlo. O sea, tienes que saltar, tienes que aventarte. Si es algo que amas, o sea, lo voy a volver a decir. Si no es hoy, ¿cuándo? Y si no es por amor, ¿para qué? Y voy a agregar una más. Y si no es por amor propio, ¿para qué es entonces? Si no es para algo que tú estás buscando para major. los tuyos. Y eso tiene que ser importante. Tienes que tú saber qué estás haciendo. Para ti, no para los demás. No para tu pareja, no para tu mamá, no para tu papá, no para tus hijos. No, para ti. Porque si tú no logras hacerlo por ti, no vas a B estar flat dispuesto major. a meterte en un barril. Que ya después platicaré qué es el barril. Espera, creo que el gordo ya le cambió el tono a la máquina. ¿Le pusiste lo que se llama Tom? Ahora estoy hablando como... B major, A ver. D major, E flat major, E major, Nuestra Bueno, mira. producción se F puso a major, jugar con Pica la el G, botón tableta de- G de, major, A Déjalo flat apretado, major, de botoncitos. Déjalo apretado ese que picaste, déjalo apretado. Pro, Listo. Güey, lo peor es que ni siquiera le piqué, fue con el audífono. Bueno. Si nos escuchan como robots o como chicas sexys, ya Ah, saben qué fue. no fue ese botón. Lo único que ¿Ah, hizo es fue otro? cambiarnos el tono de la voz. Ah, vale. Pero bueno, entonces aprovechamos para irnos despidiendo, ¿te Sí. parece? A Nos ver. vemos la siguiente semana. Me encantaría si se animan a compartirnos cuál es ese empezar o cuál ha sido ese reto al empezar. Nos encantaría escuchar, conocer otras burbujas y saber cómo funciona el cajón desastre de algunas otras personas. Y
igual si nos animan a ponerlo en los comentarios, nos pueden mandar un DM o cosas, lo que gusten. Y bueno, o sea, que dejar esa parte, ¿no? Cómo empezar. ¿En Sí. qué cosa nos hace falta empezar y poder darle ese inicio que no nos habíamos atrevido a hacer? Por ejemplo, yo creo que algo que la gente podría empezar es empezar, por ejemplo, a darle suscribirse al canal. Eso es una Puedan buena. empezar a activar la campanita. digo yo, vaya. Vaya manera de Podrán poner empezar, ganas de empezar. podrán empezar a irse a Instagram y darle follow. Podrían empezar. Pero bueno, muchas gracias en verdad. Si pueden dejar comentarios, encantados. Y si quieren dejarnos preguntas para las siguientes ediciones, también estaría padrísimo. Temas que les gustaría que tocáramos. Sí. Entonces, la verdad es que ese es un proyecto que aparte de que nos encantaría que funcione para la gente, es terapéutico para nosotros. Sí, claro. O sea, nos encanta. Es un nos gran funciona. reto empezar a hacer esto. Es un Es un proyecto gran que reto tenía empezar. mucho tiempo en el cajón y que De hecho, dio mucho miedo empezar. fun fact, este equipo de sonido, cuando se compró originalmente, era para 3 cosas. Una, para que yo grabara mi música. Ujú. Este, Que todavía no empezamos, ¿Todavía no pero está en el empezamos? proceso. Sigue en el cajón. 2, Streamear. streamear, que stream sí se está haciendo. Ujú. Estamos en Twitch como Jockdete, Jockdete. Lunes, martes, Y cada vez que se y viernes. acuerdan. Jueves y viernes. Empezamos aproximadamente 8 y media. Y Cero anuncios. Cero anuncios. Y para este podcast. Sí. No para este podcast, pero Sí, para pero un podcast. para atreverme a hablar en micro. Justamente. Que es un gran Entonces, reto para mí estar de este lado. Ya llevamos dos de los 3 proyectos. Sí, ahí vamos, ya, ahí el que sigue es la vamos. música. Chin, ya no tengo otra opción. Te quedaste sin excusa. Me lleva. Pero bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias si llegaron hasta acá. Nada más que decir. ¿Algo extra? No. ¿No? Bueno, pues Nos entonces. vemos la siguiente semana nos vemos la siguiente y semana. ojalá podamos leer. Y no va a ser con invitado para no matar a Oscar. Así que la siguiente, yo creo que unos 2 o 3 capítulos solos para no complicar la logística todavía. Entonces, muchas gracias. Nos estamos viendo. Bye. Chao.